Dios nos ha dado la victoria la semana pasada, y hoy que iniciamos una semana más es por la gracia y por la misericordia de Dios, ¿verdad? Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oramos. Padre, que tu presencia en todo momento, Señor, podamos aprovecharla para caminar con esa seguridad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de toda prueba, de toda enfermedad, Señor, que en la vida vamos a enfrentar como seres humanos que somos. Mas confiamos en tu gracia, confiamos en tu misericordia, confiamos en esa fidelidad por tu naturaleza, como el Dios que eres. Y nos aferramos a esa gracia, Señor, que solamente viene de ti, para estar seguros, aún en esos momentos difíciles. Pero hoy podemos adorarte, hoy podemos exaltarte, porque nos das la vida, nos das la salud. Y aún en la enfermedad, vamos a adorarte, vamos a exaltarte, porque el fin de todo, nuestro destino no es esta tierra, sino una patria celestial que le espera a todo cristiano fiel y verdadero. Y es lo que nos impulsa a seguir adelante, Señor, porque un día te veremos cara a cara, Señor Jesús. Y estaremos reunidos con todos aquellos hermanos, familia en Cristo que se nos han adelantado. Ellos están en pleno gozo. Hoy nosotros, Señor, estamos también en ese gozo, pero tal vez no es el gozo pleno que hay arriba. Te damos gracias, Señor, y te pido que el Espíritu Santo lleve la palabra del oído al corazón y sea encarnada ahí para vivirla un día a la vez. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 11, hoy terminamos el capítulo 11 de Marcos. Vamos a leer los versículos 27 al versículo 33. Y dice la palabra del Señor así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hoy vamos a ver sobre la autoridad del Señor Jesús. Diga conmigo: Jesús sigue teniendo autoridad. Muy bien. El propósito en esta mañana es mostrarle que Jesús, Él posee esa autoridad divina que aún sigue confrontando el corazón religioso, el corazón endurecido. Y hoy en esta mañana Jesús llama a que tengamos una relación genuina con Él. El tema de esta mañana le puse por nombre: la autoridad de Jesús cuestionada por los líderes religiosos. Cuando el creyente
no entiende la palabra de Dios, cuando la verdad de la palabra de Dios llega a nuestras vidas, llega al oído para escucharla, muchas veces la palabra nos estorba, nos confronta, porque nos dice la realidad de nuestro corazón. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo de Jesús, cuando él fue cuestionado por la autoridad de los líderes religiosos. Hace muchos años escuché a un niño preguntar a su maestra de la escuela dominical, y le preguntó lo siguiente. Le dijo: maestra, ¿quién le dio permiso a Jesús para echar fuera a los mercaderes del templo? Es una pregunta que un niño, con su inocencia, pero esa parte, esa escena que Jesús entra al templo y con una vara empieza a azotar a todos los que estaban usando el templo como un mercado, a este niño le impresionó y le vino esta pregunta: ¿quién le dio permiso a Jesús para azotar, para echar fuera a los mercaderes del templo? Ahora, esta pregunta refleja lo que en sí los líderes religiosos también se preguntaron, pero no desde la inocencia, sino de la hipocresía y el miedo de perder el control. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús tenían un total control en el templo en Jerusalén. Ellos dominaban todo. Y Marcos 11, 27 al 33 muestra una confrontación directa entre Jesús y aquellos principales líderes de Israel, donde vemos que este conflicto es más que una discusión religiosa, es un choque de autoridades. Los líderes religiosos tenían autoridad total sobre la gente en el templo, pero la autoridad que traía Jesús era una autoridad más poderosa, porque era enviada del cielo. Diga conmigo: la verdadera autoridad espiritual no necesita permiso de los hombres, porque viene del cielo. La pregunta es: ¿quién puede contra esa autoridad que viene del cielo? Nadie. Por eso, cuando la palabra de Dios es hablada y nos confronta, usted se puede molestar, usted se puede enojar, y si usted no se arrepiente, el poder de la palabra que viene del cielo, que viene de Dios, lo va a desmenuzar, porque es poderosa. Le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Leyendo los versículos 27 y 28 dice: volvieron entonces a Jerusalén. ¿Quién? Jesús y los discípulos. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, o sea, los líderes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Una vez que vieron que Jesús azotó a todos los que estaban dentro del templo y estaban haciendo cosas anormales, ellos se indignaron y le preguntaron. Dice que cuando volvieron a Jerusalén, esto nos dice que fue al tercer día desde la entrada triunfal, y Jesús regresa al templo tras haberlo limpiado, que esto lo vimos en los versículos pasados del capítulo 11, del 15 al 17. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos
era una delegación oficial del Sanedrín. Imagínense como la Cámara de Diputados, el máximo organismo religioso y político judío, donde reunían toda autoridad doctrinal, legal y ceremonial. O sea, no eran cualquier cosa. Por eso la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos se estaban refiriendo a lo siguiente. Número uno, su entrada triunfal como rey mesiánico. Dos, la purificación del templo. Tres, sobre lo que enseñaba, su enseñanza. Y cuatro, ellos, los líderes, estaban desafiando la autoridad, lo legítimo de Dios. Ahora, bajo el contexto cultural y político, bajo la ocupación romana, nos dice que los líderes religiosos, todos ellos gozaban de cierta autonomía en asuntos internos, pero temían perder su poder frente al pueblo o Roma. Es como el poder judicial aquí en México que acaba de salir. Ellos no querían perder todos esos beneficios que le otorgaban a la nación, que mismo ellos se otorgaron. Y así los líderes religiosos de aquel entonces, ellos eran autónomos, ellos decidían. Y Juan 11:48 dijeron: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vea cómo se pelea el poder. Esto sucede aún en lo eclesiástico como en lo civil. Es lo mismo. Gente que está en el poder no quieren soltar el poder porque hay grandes beneficios. En lo eclesiástico, el poder que Dios, la autoridad que Dios nos da, no es para ser servido, sino para servir al pueblo. Lo mismo en lo civil. Nuestros gobiernos, nuestro poder judicial no está para servirse a ellos o a unos cuantos, sino a toda la nación, a todo ciudadano. Oremos por nuestra nación, que este nuevo cambio de poder judicial, pues ahora sí, abra las puertas a los mexicanos, a los pobres, a los ricos, porque antes nomás a los ricos y los pobres eran olvidados. Por eso cuando se tomó la posesión del nuevo poder judicial, abrieron las puertas como un símbolo a la justicia, a defender al inocente. Así la iglesia, cuando los líderes en la iglesia solamente se sirven ellos o se sirven del pueblo, no es lo correcto. Y Jesús les muestra que Dios les había puesto para que ellos sirvieran en el templo, sirvieran a Dios y ayudaran al pueblo. Pero los líderes religiosos se habían olvidado y solamente usaban el templo para comercio y beneficio de ellos. Por eso ellos temían. Dice: todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Jesús aquí no actúa como rabino tradicional, ni como sacerdote autorizado por Jerusalén. No, su autoridad no proviene del sistema religioso, sino directamente del Padre. Por eso cuando un pastor es puesto por Dios y no por los hombres y no por la iglesia, porque hay lugares que la iglesia vota por los pastores,
A ver, hermano, vamos a hacer una reunión y vamos a ver a usted quién piensa usted que quede como pastor aquí. Eso no funciona. Porque el llamado, el pastorado no lo da el hombre. ¿Quién lo da? Dios. Y esa autoridad que Dios le da al pastor es una autoridad que no necesita permiso de los hombres, no necesita permiso de la congregación, porque es un poder, una autoridad que viene de Dios, que le dio aquellos que Dios ha puesto. Dice Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Todo hombre, todo ministro que es enviado por el Padre, puesto por el Padre, hermanos, muchas veces va a ser despreciado. No le van a creer. Y más si el tipo, el hombre, no habla bien, habla tartamudo, mocho. ¿No? Quieren una persona que hable un buen lenguaje, tenga un buen léxico. ¿Por qué? Porque eso es normal. Porque el hombre, el ser humano, no mira el interior, mira lo exterior. Y Jesús dijo: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ah, no, ese sí, habla bien, se expresa bien, tiene buena presentación, tiene buen léxico. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús no se presenta como alguien que fue puesto por el hombre, por el pueblo, sino de alguien que fue enviado por el Padre. Y Jesús se presenta como el Hijo de Dios con autoridad, que esta autoridad está ligada con el Padre, quien lo envió. Y su actuar en el templo no es rebeldía. ¿Qué es entonces? Es una purificación espiritual apuntando a su misión de restaurar el verdadero culto. Vamos a comprobarlo. Vaya conmigo a la carta de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11 al versículo 15, y veamos lo que dice el escritor de Hebreos. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a la autoridad de Cristo? ¿O seguimos desafiando sus derechos sobre nuestras vidas? ¿Sabía usted que usted y yo no tenemos derecho sobre la vida? Porque la vida de usted y la vida mía, que decimos nuestra vida, no es nuestra. ¿De quién es?
de Dios, porque Él es el que nos la da. El día que Dios decida quitárnoslas, ¿qué hará? Él la va a quitar, porque Él es Dios. Muchos hoy aceptan a Jesús como maestro, pero no lo aceptan como Señor de sus vidas. Y aquí hay algo muy importante: reconocerlo, aceptarlo como Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Él es Señor de nuestras vidas, entonces Él gobernará en cada uno de nosotros. Veamos la sabiduría de Jesús al responder. Dice Marcos 11, 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús responde con una pregunta rabínica estratégica. Se dice que en el mundo judío era común responder una pregunta con otra. El bautismo de Juan significa su ministerio entero, es decir, su mensaje de arrepentimiento y la afirmación de que Jesús es el Cordero de Dios. Y Jesús con esta pregunta lleva la discusión al fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento aquí? Es la fuente de la autoridad. Jesús quería que esos líderes religiosos entendieran la fuente de la autoridad que Jesús con la cual hablaba. Y es lo mismo hoy en estos tiempos. El creyente tiene que entender y saber que el que habla debe hablar, y si habla, la fuente de autoridad es Dios mismo, y que por lo tanto la palabra debe ser recibida en nuestro corazón. En este caso, las Escrituras, la Biblia debe ser recibida. Por lo tanto, dijo, si Juan el Bautista era profeta verdadero, entonces su testimonio sobre Jesús era válido. Ahora quiero llevarlo al tiempo de hoy. Si Cristo, si Dios puso a alguien como pastor en una congregación, entonces su autoridad, su mensaje es válido. ¿Por qué razón? Porque no es puesto por un hombre, es puesto por Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos no aceptaron ni a Juan ni a Jesús, y lo sabían. Lo mismo sucede hoy. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lo mismo sucede hoy. Hoy algunos no ven al pastor como la autoridad que Dios puso. Lo ven como un amigo, como un familiar, tal vez como un hermano, un papá, un esposo, un tío. Pero no lo ven como la autoridad que Dios puso y que Dios habla a través de él. Y aquí Lucas lo dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, o sea, ignoraron el mensaje de Jesús, ignoraron el mensaje de Juan. Y el mensaje de Juan y de Jesús son los designios de Dios, la palabra de Dios.
y rechazaron el bautismo de Juan y rechazaron la autoridad de Jesús. Ahora, la autoridad espiritual se basa en sí lo que proviene de Dios, del cielo, y no de los hombres, no de costumbres, no de conveniencias. Y la revelación especial, como la de Juan, prepara el camino para recibir a Cristo. La pregunta es: ¿basamos nuestra fe en la relación divina o en la opinión pública? Jesús le habla al alma a tomar una postura: autoridad divina o humana. ¿Aceptamos el consejo de Dios? Muchas veces los líderes religiosos mostraron una cobardía religiosa. Los versículos 29 y 30, cuando Jesús les hizo la pregunta sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres, los versículos 31 al 33 dice: entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? O sea, ellos no eran ignorantes, ellos sabían. El 32. Y si decimos de los hombres, pero luego dice, pero temían al pueblo, pues todos, o sea, todo el pueblo tenían a Juan como un verdadero profeta. El 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. ¿No sabían? Sí sabían. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos discutían. Y el verbo discutían habla de una reunión tensa y estratégica. Así como en el Senado, cuando Alito Moreno golpeó a Noroña. Los que no ven noticias no saben ni de qué le estoy hablando. Del zafarrancho, porque peleando el poder. Había una reunión tensa, pero había una estrategia donde reconocen dos posibles respuestas. Ellos decían: si dicen del cielo, Jesús les diría: ¿por qué entonces no creísteis? Y se expondrían como incrédulos. Si dicen de los hombres, temen al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo creía que Juan era profeta. Y su respuesta fue: no sabemos. Ahora, esta respuesta es una respuesta evasiva, hipócrita e desinteresada, que no le interesa. Pero ellos tenían miedo al pueblo. Y cuando alguien tiene miedo, en este caso aquí al pueblo, hablando de lo eclesiástico, se refleja la hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de honrar y de temer a Dios, ellos temían al pueblo. No, es que si el pueblo, lo mismo se repite hoy. Cuando alguien en la iglesia, cuando un pastor es puesto por la iglesia, por los hombres, ese pastor siempre va a tratar de agradar ¿a quién? A los hombres, a la iglesia. Y sobre todos aquellos que se pusieron de acuerdo para votar por él como pastor. Le doy este consejo: si alguien anda buscando pastorado y que si Dios no lo llamó, ni se meta en broncas, hermano, no se meta en broncas. ¿Por qué? Porque ser pastor no es como muchos piensan, que es te lleva los diezmos y estás bien, y no, el pastor gana bien. No. Yo le aconsejo, si Dios no lo ha llamado, si Dios no le ha dado esa
ese trabajo de pastor, ni lo intente por sus fuerzas, porque va a fracasar. Porque cuando alguien es puesto por los hombres, le tiene miedo, teme a los hombres y honra a los hombres. Pero cuando alguien es puesto por Dios, honra a Dios y deja los nombres de los hombres. Son borrados los nombres de los hombres y le da la gloria a Dios. Eso es lo importante. Ellos reflejaban la hipocresía, no temían a Dios, sino temían perder el poder que ellos tenían todavía. Y todo esto es el reflejo del sistema religioso muerto que solo se mueve por intereses y no por verdad. Diga conmigo, la incapacidad de aceptar la verdad revela el pecado del corazón endurecido. Cuando un oyente, un creyente, la verdad lo confronta, pero trata de buscar excusas y no acepta la verdad, revela el pecado que hay en la persona, en el corazón, y su corazón endurecido al mensaje de la palabra de Dios. Pablo escribe en Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a reconocer nuestra necesidad de humildad y gratitud hacia Él. Y nos recuerda que la verdadera sabiduría y conocimiento vienen ¿de quién? De Dios. Y que quedamos o que debemos buscarle con toda sinceridad y reverencia. Lo que Dios nos da de conocimiento no es para sentirnos más que otros, no, es para ser más humildes y para ayudar en las enseñanzas a otros. Diga conmigo, el temor al hombre reemplaza el temor a Dios. Por eso Jesús dijo: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando un ministro en la iglesia teme de lo que vaya a decir la iglesia por lo que hable de la autoridad de Dios, entonces está reemplazando el temor a Dios. No. Un ministro del evangelio debe ser leal con Dios, porque Dios lo puso. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿De qué nos enseña aquí este versículo? Nos enseña que el temor excesivo a los demás puede ser perjudicial, pero el confiar en Jehová tenemos seguridad y tenemos libertad. La pregunta es: ¿qué nos impide confesar a Cristo como Señor? ¿Temor al que dirán? ¿Amor al poder? ¿Orgullo? Evadir la verdad es en sí una decisión de estar rechazando a Cristo como Señor de nuestra vida. No es bueno que el hombre desafíe la autoridad de Dios. Y este pasaje no es solo un pasaje antiguo, no, es un espejo del corazón humano. Dios envió a su Hijo con autoridad. Dice Hebreos 1:2: en nuestros postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Diga conmigo: Jesucristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Y si vivimos es por la gracia de Él. Él es la supremacía, Él es la autoridad. Y nos recuerda que la revelación de Dios en Jesucristo es definitiva y completa. Ya no hay otra revelación. Para aquellos que están dando nueva profecía de esto y de aquello, no le crean. La revelación está completa y es definitiva. Ya no hay otra revelación nueva. Que ahora debemos entender, buscar y seguir sus enseñanzas. Ahora, ¿dónde están esas revelaciones? Diga conmigo: están en la Biblia. ¿Quiere usted que Dios le hable? Vaya a la Biblia. Si quiere usted que Dios le hable todos los días, agarre su Biblia todos los días y Dios le hablará y le mostrará lo que está revelado en ella. Hermanos, debemos tomarlo con ahínco. Mire, el corazón religioso muchas veces prefiere preservar su imagen antes que rendirse al Rey. Diga conmigo: Jesús no entra en juegos manipulados. ¿Sabía usted que a Dios nadie lo puede manipular? Diga conmigo: si no respondemos con fe, te deja con tu incredulidad. Entonces la fe es la base. La fe es el fundamento. Ahora, la pregunta más importante no es ¿qué autoridad tiene Jesús?, sino si realmente estamos dispuestos a someternos a ella. Hoy Cristo nos vuelve a recordar. Imagínese que Cristo entra aquí a este recinto, lo que llamamos templo. Y la pregunta es: ¿qué haría? ¿Qué encontraría el Señor? Ahora acuérdese que Cristo camina por el templo de nuestro corazón y nos pregunta si le podemos permitir que Él realmente gobierne en nuestra vida. ¿Podemos ser salvos? Sí, somos salvos. Pero la pregunta es: ¿realmente Jesús es Señor de nuestra vida? Y esta respuesta la tiene cada uno de nosotros. ¿Realmente le podemos permitir a Él que Él sea el que gobierne nuestra vida? No respondamos como los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque hoy podemos rendirnos a su señorío, a su autoridad. Ahora, no esperemos más señales para poder creer. Él ya lo hizo todo en la cruz. Hoy muchos quieren ver señales. Por eso yo en lo personal, yo prefiero caminar todos los días en integridad con el Señor, en comunión con Él, yendo a la palabra, porque es a través de ella que Dios me habla, que andar en los congresos buscando una palabra, una señal que Dios me hable, porque eso es lo que se da más en estos tiempos. Congresos y congresos y congresos, y la gente sigue igual, no cambia. ¿Por qué? Porque el cambio no está en el congreso. Con esto no digo que no debe hacerse un congreso. Yo quisiera que aquí en Acapulco algún pastor dijera: vamos a hacer un congreso de oración una semana. No lo hay.
congresos de alabanza, congresos de danza, pero no hay congreso de oración. Quiero dar la siguiente conclusión. La verdadera autoridad no necesita permiso, porque viene del cielo. Y el que desafía la autoridad de Cristo, tarde o temprano, será expuesto por su incredulidad. Eso se va a ver. Si alguien realmente es incrédulo, eso se va a ver. ¿Cuál es lo típico de un incrédulo? Le voy a dar unas cuantas. Un incrédulo, aquel que realmente no ha creído, se ausenta por tiempo, meses, tiempo. Viene de cuando. ¿Por qué es incrédulo? Porque no hay amor. Preguntémonos cuando andábamos acotejando la que ahora es su esposa, su esposo. Queríamos, me acuerdo que en aquel entonces, en mi tiempo, había teléfonos públicos. Hacíamos la fila, hermano Tito. Y nos armamos de paciencia hasta que el tipo terminara. Decíamos, ahora va la mía, me va a tardar. Y se calentaba el oído. Cuelga tú, mi amor. No, primero tú. No, tú primero. No, tú. Y otros 15 minutos. Y ahora echándole moneda. Y después se actualizó ya con tarjeta digital, ¿verdad? Una tarjeta. Siempre tratamos de que la tarjeta tuviera saldo. Y nos pasábamos tiempo conversando. ¿Por qué? Por el amor. Así con Dios. Cuando hay incredulidad, es porque realmente no has creído, hermano. Y tarde o temprano eso se manifiesta. Se manifiesta la incredulidad. Hermanos, no hay neutralidad ante Jesús. ¿Eres o no eres? No hay términos medios. ¿Es usted un fiel cristiano o no lo es? ¿Reconoce su autoridad o vives en evasión? Diga conmigo: la cobardía espiritual se disfraza con teología vacía. Para ir finalizando, contaré 3 anécdotas. Y quiero que le ponga mucha atención. Se dice que un oficial sin uniforme detuvo a un conductor. Ahora, el hombre respondió, le hace la siguiente pregunta al oficial sin uniforme, cuando lo detiene: ¿y tú quién eres para decirme que me detenga o qué hacer? El oficial levantó su placa y dijo: esta insignia representa la autoridad del Estado. Le dijo: no es sobre mí, es sobre quien me envió. Por eso, un oficial puesto por el gobierno con una placa, si alguien ve, lo agarra infraganti, tiene la autoridad de detenerlo, porque trae una placa que el Estado le da esa autoridad para ejercerla. Fue la respuesta del oficial. Dice: esta insignia, esta placa representa la autoridad del Estado. No es sobre mí, sino sobre el Estado, sobre quien me envió. Así es con Jesús. Su autoridad no era de hombre, sino del Padre que lo envió. Así un ministro en la iglesia, claro, un pastor que es puesto por Dios, que no es puesto por votaciones de la iglesia, por los movimientos. No, pues el hermano es que ya lleva muchos años y hay que, no, porque es el hijo del pastor, hay que quede, cuando el pastor muera él se va a quedar. No,
¿Dónde, qué parte de la Biblia dice? No, mire, para acabar el pastorado no se hereda, viene del cielo. ¿Sabía usted eso? Pues es que usted no piense que el día que Dios me lleve aquí, que no, se va a quedar como pastor, ¿quién de la casa? No, pues como no tengo hijos, mi hija, o mis nietos, o mi yerno. No, esto no está de mí, está del cielo. El que se va a quedar después de mí será alguien que es puesto, ¿por quién? Por Dios, que seguirá la misma línea de sujeción a la palabra de Dios y no a los hombres. Por eso quise compartirle esta anécdota. Dice, no es sobre mí, es sobre quien me envió. Y así Jesús, su autoridad no era de los hombres, sino del Padre que lo envió. También en una escuela, un nuevo director quiso implementar orden. Ya ves, los que trabajan en la SEP, hay desorden en la misma SEP, desorden por doquier. Y los maestros, pues no todos, algunos. Profesores que también se rebelan. Y cuando este director quiso implementar orden, dice que algunos profesores lo resistieron. ¿Quién le dio permiso de cambiar el reglamento que ya está puesto en la escuela? El director dijo, bueno, fue el consejo escolar. Y luego dijo, no estoy aquí por gusto, estoy aquí por una misión que cumplir. Porque muchas veces cuando en el consejo, o sea, cuando en la SEP, o sea, hay, híjole, no quiero hablar de eso porque no me conviene, pero está podrido. Y cuando este director fue a implantar, poner orden, dice que algunos no estuvieron de acuerdo. Pero él dijo, estoy aquí para cumplir una misión. Hermanos, llegar a un lugar y poner orden no es fácil. ¿Por qué? Porque te ganas enemigos. Cuando un pastor puesto por Dios habla la verdad, camina en la verdad, se va a ganar enemigos, dimes y diretes. ¿Por qué? Porque no es fácil. Jesús no vino a buscar permiso del sistema religioso, vino a cumplir el mandato del cielo. Por eso, cuando los movimientos por votaciones ponen pastor, el pastor tiene que estar a la altura del movimiento, mas no de Dios. Tacha, porque eso no es así. Un paciente que siempre rechazaba todo consejo que el médico le daba. Le decía al doctor, mire, usted tiene que tomarse estas pastillas a tales horas y este jarabe a tales horas y esta inyección a tales horas. Está como ayer David, estábamos en el taller y dice, ¿quiere una coca? Le digo, pues sí. El doctor me dijo que no, pues no me manda, me la va a tomar. Pero hermano, he estado 15 días, estuve malo y le digo, gracias Pastor Lucio, los hermanos el día martes oraron por mí. Y mire, yo me siento bien, gracias a Dios. Me siento bien 15 días. Le decía que hace 8 días, si no me agarro del púlpito, yo me caigo. Yo sentía que toda la congregación me daba vuelta. Los hermanos están danzando entre medio, ¿qué está pasando? Pero bueno, gracias a los hermanos. Por eso, mire, vengan los martes y los jueves. Si alguien está enfermo, vengan, porque aquí los hermanos le piden a Dios y Dios hace misericordia por nosotros. Entonces un paciente siempre rechazaba todo el consejo que el médico le daba. Y cuando su salud empeoró, él fue al mismo doctor a reclamarle. Y el médico le dijo, a ver, yo siempre tuve la autoridad para ayudarte. Te receté esto, te lo tomaste. No es que se me olvidaba. ¿Te pusiste la inyección? No, es que no me gustan las inyecciones.
Entonces dijo el doctor: yo siempre tuve esa autoridad para ayudarte. Ahora dice: solo que usted no quiso reconocerla. El doctor no puede hacer más que recetarte el medicamento indicado. Lo demás depende del enfermo. Ahora escuche esto: rechazar a Cristo hoy es postergar la verdad que inevitablemente se impondrá. O sea, no puedes luchar contra la verdad. Y termino con lo siguiente: ¿estás cuestionando a Jesús o estás rindiéndote a Él? ¿Temes a Dios o temes a la opinión de los demás? ¿Qué dirán? Hoy Jesús hace una pregunta: ¿reconoce que mi autoridad viene del cielo? Es una pregunta muy importante. Si reconocemos que la autoridad con la que se habla en este lugar viene del cielo, porque es la palabra de Dios, bueno, habrá beneficios espirituales. Y si no reconocemos la autoridad de la palabra que viene del cielo, también habrá situaciones. Ahí con Dios, hable con Él y digamos: Señor, tal vez he estado fallando. Hoy te pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a aplicar la lección que hoy vimos sobre Marcos 11, 27 al 33 en nuestras vidas. Ayúdanos a ser honestos, a ser transparentes en nuestra fe, a no fingir ser alguien que realmente no somos. Padre, danos la valentía de reconocer nuestras debilidades y buscar tu guía, buscar tu fortaleza en momentos de duda. Como dijo aquel hombre: ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar en ti y en tu palabra, y a no dejar que el miedo o la presión de los demás nos hagan dudar de nuestra fe y de nuestro llamado. Danos la sabiduría para saber cómo responder a las preguntas y desafíos de los demás, y sobre todo para compartir nuestra fe de una manera clara y respetuosa. Gracias por ser un ejemplo de integridad y autenticidad en nuestra vida, Señor Jesús. Te alabamos por lo que eres, no por las cosas que nos das, porque tú eres digno y merecedor de recibir la honra, de recibir la gloria, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí, mañana no sabemos, pero creemos y estamos seguros en tu palabra, Señor, que contigo estamos seguros. Donde quiera que andemos, caminemos en esa comunión, en esa relación contigo, y que tu autoridad siempre está sobre todas las cosas, porque eres el Dios soberano. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.